La filosofía aborda entre sus desafíos más radicales la relación entre la necesidad y la libertad, o entre lo posible o contingente y lo necesario. Estas dos polaridades, digamos, no son equivalentes, pero tienen una gran familiaridad. En el mundo de la naturaleza, ¿qué vemos? Que la naturaleza a las plantas, a los animalitos, les dicta de manera suficiente el decurso de su existencia. Los animales deben aprender a ser lo que son y lo aprenden a partir, en el grado más evolucionado de los mamíferos, de ciertas prácticas que en el fondo lo que hacen es actualizar lo que instintivamente ya está predeterminado. El mundo humano es bastante diferente. Si bien participamos del mundo natural, nosotros en el mundo natural vemos una serie de leyes de las cuales se ocupa la biología, la física, la química, pero esa constitución natural que está presente en nuestra situación encarnada, porque somos también nuestro cuerpo, esa situación natural es una situación en la cual no se agota lo que de alguna manera sacia la pregunta por nuestra presencia en la vida. Nuestra presencia en la vida se manifiesta como una pregunta, se manifiesta como una travesía, se manifiesta como el mayor desafío, y de ninguna manera la naturaleza, el orden de la naturaleza propiamente humana en términos corporales, biológicos, y el orden de la naturaleza en términos del cosmos, del universo, ninguno de esos dos órdenes que están relacionados alcanza para enseñarnos, para saciarnos nuestra pregunta acerca de nuestra presencia en la vida. Ninguno de esos dos órdenes puramente naturales alcanzan para enseñarnos y para respondernos de manera fehaciente por qué estamos aquí, por qué somos nosotros, por qué existimos. El por qué que incluye un gran para qué. Entonces, la vida humana a veces, sobre todo desde las inspiraciones de la búsqueda de un bienestar que en general no se identifica con el bien en sí mismo, la búsqueda del bienestar muchas veces se reduce al bienestar que la naturaleza puede ofrecernos, al bienestar de nuestras sensaciones, a sentirnos bien, a sentirnos placenteramente, a satisfacer con placer las sensaciones que emergen propiamente de nuestra constitución natural. En ese caso, nuestra vida se va a abrir a un mundo de muchísimas posibilidades, a un mundo de muchísima imaginación que siempre busca una posibilidad nueva, pero teniendo en cuenta que el placer, a medida que se va saciando, el deseo que se va saciando con el placer es un deseo que se va extinguiendo. Por eso el placer también se va extinguiendo. Entonces el deseo y el placer se van extinguiendo a medida que se van satisfaciendo. Y por lo tanto, lo único que puede encender el deseo es escapar de la repetición y por lo tanto explorar un mundo infinito de posibilidades. Ahora, es claro que si la existencia nuestra, si la existencia personal de cada uno va a estar orientada, subsumiéndose a estas posibilidades desde la búsqueda de un deseo nuevo, en el fondo, esa situación de buscar siempre una posibilidad nueva, de
guiarnos solo por la imaginación, que explora nuevas posibilidades, en donde el deseo puede renacer de manera nueva para satisfacerse con una nueva vitalidad, esa manera de vivir, que además no va en absoluto ni a rozar la gran respuesta correlativa a la gran pregunta acerca de por qué estamos aquí, acerca de la finalidad y el sentido y el valor de nuestra presencia intransferible en la vida, en el mundo, junto a los otros y ante nosotros mismos, además de que esa forma de vivir no va a rozar ni una mínima respuesta posible ante esta enorme encrucijada existencial, es una manera de vivir que nos va a ir conduciendo a un modo de desesperarnos, porque estamos en el fondo evadiendo el núcleo de nuestra identidad. Estamos desde la imaginación que no quiere reglas y que solamente busca posibilidades para abrirse a nuevos deseos y a nuevos placeres, en esa búsqueda de la no repetición, la vida se vacía absolutamente y se destruye en una impermanencia que necesita la nueva posibilidad, porque no admite repetición, porque con la repetición el deseo se agota, envejece y el placer se vuelve justamente la rutina, que es lo anti-placentero. En esa búsqueda de infinitas posibilidades que la imaginación de alguna manera embandera a través de la postulación de siempre deseos nuevos con placeres nuevos, este timón tiene como combustible la impermanencia. Y esa impermanencia, de alguna manera, vacía cualquier posibilidad de dar con una profunda identidad personal. Vacía la posibilidad de saber quiénes somos, de constituir una identidad que de alguna manera resplandece ante la evidencia de lo que significa que somos nosotros, que nos buscamos a nosotros mismos, pero en una permanencia, en una identidad que siempre se va a abrir más a sí misma, pero que se abre más a sí misma, siempre desde sí misma, y sabiéndose que es ella misma y no otra. Es decir, la permanencia no implica rigidez, no implica repetición. La permanencia implica la solidez de una identidad que crece en la novedad de su propio ser, siendo siempre ella misma. Bueno, esto implica una solidez y una permanencia a la cual no se puede llegar si solamente nos enfrascamos en el timón de la imaginación, que lo único que quiere es saciarse con posibilidades siempre nuevas. Por otro lado, podemos optar por enfrascarnos en el mundo de la rigidez normativa. En el mundo de la rigidez normativa, a lo mejor hacemos a un lado este mundo de posibilidades que la imaginación va sustentando, donde exploramos nuevos deseos para nuevos placeres, que en el fondo terminan siendo todos pasajeros, todos momentáneos, sino que nos enfrascamos en una norma en la cual queremos ser estables, queremos permanecer, pero es una norma cuyo carácter universal de alguna manera nos abstrae del contacto personal con nosotros mismos y con los demás. Es la ley entendida como universalidad sin el trabajo vital de la imaginación y sin el contacto existencial y personal con lo irrepetible e intransferible de nosotros mismos y de los otros y de los demás. Es una especie de vida burocráticamente ética, burocráticamente repetitiva, sostenida, autosostenida en esa repetición, pero sin la vitalidad de lo nuevo, sin la libertad con que la imaginación permite buscar, más allá de las rigideces abstractas, puramente abstractas, eso vital y nuevo que se da en el contacto personal, que se da en el contacto también interpersonal con los demás y que es siempre nuevo, siempre vital y siempre inédito, y que tiene eso inédito que cada encuentro real supone y permite y promete. Entonces este sería el otro extremo. Por lo tanto, tampoco sirve una ética desgajada de esa libertad con que la imaginación va caminando hacia posibilidades más auténticas, hacia posibilidades más reales,
hacia encuentros más permanentes, más responsables, pero más vitales, más genuinos y más auténticos. Es el trabajo de la imaginación y de la vitalidad interpersonal comprendido desde una responsabilidad y un compromiso a través de normas que justamente por su universalidad ponen como sustento la dignidad de la persona humana, el respeto por el otro, no hacer del otro un simple medio para saciarnos egoístamente. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces si combinamos toda esta tremenda potencia de la imaginación en busca de posibilidades nuevas dentro de un marco normativo universal, racional, fundamentado, estamos viviendo completamente, estamos siendo plenamente nosotros. Y eso tampoco se da, porque más allá de que se combinen estos dos órdenes, estos dos ejes, sigue pendiente la pregunta última acerca del misterio de nuestra presencia en la vida, del misterio de nuestra procedencia, del misterio de nuestro origen. Entonces, esa pregunta, que en el fondo está en el comienzo de todas las demás preguntas, es la pregunta que nos exige reconectarnos, religarnos con lo más íntimo de nosotros, en donde está el misterio que excede y que nos excede a nosotros mismos, porque allí está el misterio de nuestra existencia, de la cual nosotros no somos ni el comienzo, ni el principio, ni somos los autores, ni somos la causa. Descubrimos en nuestra existencia el misterio de que nuestro ser único e intransferible es un don que hemos recibido. Y frente a la benignidad de la vida, dentro de la estructura dramática de la existencia, en donde está también lo que se opone al bien, y en esa oposición al bien somos conscientes de nuestra libertad, pero dentro de esta capacidad que tenemos para percibir la bondad infinita que significa ser nosotros, que significa el don que en nosotros de manera irrepetible nos ha sido dado, en esa bondad no podemos más que referirnos, cuando buscamos el origen de nuestro ser, a un ser que esté, por supuesto, como mínimo, a la altura de la bondad que nosotros registramos y comprobamos con sentido y con valor cuando nos damos cuenta de lo que significa ser nosotros, de lo que significa el don de nuestro propio ser. Ese ser, ese autor, ese origen, tiene que estar en la eminencia de una inteligencia, de una bondad y de una libertad que justamente nos convierte en criaturas, porque justamente en el acto creador que es un acto amoroso, la criatura es liberada por el Creador y el Creador la libera de él mismo. La criatura es liberada por el Creador del Creador mismo. El Creador nos hace libres ante él. Con lo cual, la religación, el camino religioso, se transforma en un camino de alianza, de búsqueda mutua, de encuentro mutuo, y la dicha plena es la plenitud de un encuentro permanente, en el cual no hay repetición, no hay rutina. Otra vez, la permanencia no es sinónimo de lo rutinario, de lo repetitivo, de lo desvitalizante. La permanencia es esa identidad que crece consigo misma, que se acrecienta en sí misma, siendo siempre ella misma en la novedad infinita de todo su misterio. En esa novedad infinita está sanada, está salvada la posibilidad de decaer en la rutina y en la repetición. Pero esa identidad que va creciendo consigo misma, que va creciendo ante sí misma, acrecentándose con sus decisiones, con lo que elige, con lo que sabe heredar y agradecer y con lo que sabe recrear desde su propia decisión, desde su propia inteligencia, desde su propia bondad, todo ese conjunto de factores hace que mi identidad, siendo siempre ella misma, sea cada vez más nueva y profundamente sí misma. Y esa plenitud, en el fondo, es una plenitud que no tiene fin, porque es la plenitud de un misterio que procede de Dios, y porque en Dios el misterio creador y el misterio de su propia identidad como Dios tampoco tiene fin.
con lo cual provenimos de un misterio infinito y la consumación de nuestra identidad demanda, entre comillas, una eternidad. Es decir, en el fondo, nuestra identidad está abierta siempre a algo más profundo y más nuevo, en donde se va confirmando nuestra identidad personal tal como es ella misma siempre, en el devenir de todo su camino hacia sí misma, en el devenir de todo su camino hacia Dios. Pero esto no ocurre solamente con nosotros, esto también ocurre con Dios. Dios ha elegido ser Él con nosotros, no sin nosotros. Con lo cual nuestro camino también es un camino que lo afecta a Él, es un camino que lo involucra crucialmente a Él, es un camino que lo destina tanto a Él como a nosotros. Por eso no alcanza solamente la imaginación y no alcanza solamente el marco normativo, pero impersonal, abstracto, desgajado del contacto profundo, comprometido, responsable con nosotros mismos y con los demás, con el ser, con el tesoro sagrado que anida de manera intransferible en cada uno de los demás, tal como anida en nosotros mismos. No alcanza ese marco normativo, pero abstracto, ni la imaginación que solamente sueña en posibilidades nuevas para hacer emerger nuevos deseos y nuevos placeres. Todo eso en el fondo se sustenta en un camino de religación que en el fondo tiene que ver con el compromiso responsable de buscarnos a nosotros mismos, pero no a espaldas de Dios, sino encontrándonos en Dios. Y cuando nos queremos encontrar en los demás, cuando decimos que amamos a los demás, tenemos primero que preguntarnos cómo Dios nos ama a nosotros, para saber qué significa amar a alguien. Seguramente el amor de Dios, que está pleno de compromiso, de permanencia y de responsabilidad, y no menos de libertad, porque el amor implica libertad y verdad, ese amor nos va a conducir hacia el esclarecimiento de lo que significa amar de verdad a alguien, que es en el fondo también captar lo intransferible, misterioso, irrepetible y maravilloso de su ser único. Y si eso ocurre, no habrá repetición, no habrá rutina. La rutina puede existir en la vida, en las costumbres, pero no en el hecho de haberme sido concedido poder amar a ese alguien, poder participar del amor tal como Dios lo ama a ese alguien y tal como Dios me ama a mí. Que en el fondo es la contraparte de cómo uno se religa consigo mismo amando a Dios.